Pero ahora vamos a hablar de otro tema. Vamos a volver al ámbito nacional. Ayer vimos el homenaje del presidente Javier Milei a Carlos Menem, quien dijo que no solamente hay un busto ahora colocado allí en la Casa Rosada, sino que además dijo que se trata del mejor presidente de los últimos 40 años, en una reivindicación histórica de Menem, que había sido un presidente que se había ido y que había mantenido una imagen muy deteriorada en cuanto a algunos temas, como por ejemplo la corrupción y además con respecto a algunas consecuencias muy profundas que generó el modelo menemista, ¿no? Recordemos que era una sociedad con una altísima desocupación y con otras consecuencias sociales muy complejas. Pero vamos a hablar con un historiador que sabe esto, con Bruno Napoli, con quien ya estamos en comunicación. Bruno, ¿qué tal? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Un gusto hablar con vos. Igualmente. Bueno, ¿cómo tomás esta reivindicación de una figura histórica que después de irse del poder estuvo muy golpeada, ¿no? Menem no era precisamente un presidente destacado en muchas facetas de lo que fue su gobierno. Bueno, lo señalaste muy bien y señalaste solo dos aspectos, corrupción y desocupación. El nivel de pobreza también fue altísimo. El nivel de endeudamiento de la Argentina no se salió nunca más de ese esquema. Y el cambio de modelo económico a partir de las modificaciones del 93 de las leyes económicas. La ley de financiamiento del Estado, que le permite al Estado nacional o los provinciales tomar deuda en dólares del exterior, es una ley del menemismo, que le trajo serias consecuencias a todos los gobiernos posteriores. Claro. Con lo cual es una reivindicación a medida la que hace este presidente. Fíjate que toma algunos puntos nada más, como el tema del indulto, una prerrogativa casi monárquica, que para los que no lo saben, es la posibilidad que tiene el presidente de la nación de perdonar determinados delitos, pueden ser muy graves, a pesar de lo que haya dicho uno de los poderes de la democracia, que es el Poder Judicial. Bueno, esa prerrogativa le permite al presidente pasar por encima de otros poderes y perdonar en forma personal. Eso lo reivindicó Javier Milei ayer. Entonces, digo, es una reivindicación a medida de algunos puntos. Yo creo que igual la reivindicación más grave que hace es lo que en ciencia política se llama los pactos mafiosos de las sociedades. Viste que las sociedades hay épocas en que hacen pactos mafiosos con sus gobernantes. Así es. Te lo resumo en un ejemplo, en una frase. Bueno, roba pero hace. Bueno, eso es Exacto. un pacto mafioso. Si la sociedad apoya a alguien que en la gobernanza tiene que distribuir, pero una parte se la queda y se lo vota para que lo siga haciendo, bueno, es un pacto mafioso. En los 90 hubo un pacto mafioso muy particular, muy necesario para todos nosotros, sobre todo los que vivimos la hiperinflación de Alfonsín, que era mantener 1 a 1, que tenga los mismos precios el 1 de enero y el 31 de diciembre, que la leche valga lo mismo, que el pan valga lo mismo que la carne. Eso nunca se había visto por muchas décadas en la Argentina. Entonces, a cambio de eso, le permitimos al menemismo vender las empresas nacionales, regalar el patrimonio de los recursos naturales, tomar deuda indiscriminadamente, mientras nosotros podíamos tener una estabilidad en términos monetarios del bolsillo diario, ¿no? Bruno, las reivindicaciones históricas no suelen ser inocentes, se suelen usar para reivindicar también lo que está en marcha, ¿no? Exactamente. ¿Ves esa orientación del gobierno? Es decir, busco un modelo, lo destaco y por lo tanto también justifico lo que está en marcha ahora. Claro, muy bien lo que decís, porque digo, primero que si hay algo maleable es el pasado. Todos los que hacemos investigación en historia sabemos que si hay algo que se puede cambiar es el pasado, porque según cómo lo cuentes, lo adaptás a tu presente. Nadie es objetivo, podés ser lo menos subjetivo posible, pero objetivo no sos. Y ahí, fíjate, la figura de Menem, una figura fuerte, ultraestatal, con un poder autocrático, con una decisión increíble, una centralidad alrededor de ese presidente que era, según los que lo conocieron, un encantador de serpientes, que convencía hasta las piedras, y que hacía lo que quería en función de un proyecto económico, mantener el 1 a 1. Y en función de eso no le importaban ni las marchas en contra, ni las críticas por corrupción, incluso una corrupción que era a la vista de todos, a la carta, directamente, ¿no? Se mostraba. Por eso la famosa frase de la época de la pizza con champán. Bueno, esa reivindicación, como bien decís, es a medida, porque este gobierno o este presidente en solitario, que no tiene fotos de reuniones con otros políticos, con gobernadores, con diputados, que trata a todos mal, es una figura autocrática que se siente que desde el Estado puede tomar cualquier tipo de decisión pese a lo que digan. Claro,
Este muchacho no es Menem. Menem Claro. tenía una larga historia política, 2 veces gobernador, había estado preso durante la dictadura, bueno, había participado de muchas campañas, no era un panelista de televisión que llegó a presidente. Claro, y Menem además tenía otra configuración de poder, Bruno. No tenía esta debilidad estructural que tiene Milei, que no tiene gobernadores, no tiene legisladores, pero además hay un capítulo de la historia de Menem. Menem en algún momento amenazó con cerrar el Congreso si no le votaban lo que quería, ¿no? Totalmente, pero tenía al Partido Justicialista encolumnado atrás de él, porque el Partido Justicialista venía de todas las derrotas de los 80 y al fin se habían encolumnado. De hecho, cuando asume Menem, vos lo sabés como periodista, que convocó a todo el peronismo a ocupar cargos, por izquierda y por derecha, convocó a todos, desde montoneros hasta gente de la derecha, todos fueron a ocupar cargos en el gobierno y llenaron ese esquema de poder. El PJ estaba atrás, pero también el sindicalismo estaba atrás de él. De hecho, lo apoyó. Es un sindicalismo que apoyó las privatizaciones de las empresas estatales y que incluso algunos recibieron en acciones beneficios por esas privatizaciones. Es decir, era una configuración de poder muy particular que este presidente no tiene. Pero hay una cuestión. Este presidente tampoco tiene enfrente alternativas u opciones válidas. Si hoy vos y yo nos ponemos a pensar cuál sería la alternativa a Milei, no nos sale un solo nombre serio, que ya no tenga un pasado tremendo, ¿no? Entonces eso es una ventaja de él. Sí, claro, y además algunos hechos importantes como la marcha de las universidades no las pudo capitalizar nadie como figura política, ¿no? Muy bien, ese es un punto importante. 800.000 personas solo en Buenos Aires. En todo el país 1,5 millones. Nadie pudo capitalizar semejante movilización. Creo que una de las figuras de la oposición habló a los pocos días intentando esa capitalización, pero tampoco fue posible. Porque ahí no hay figuras que representen a los que estamos descontentos con este gobierno, pero la verdad, si vos hoy me preguntás a mí, ya no como investigador, sino como ciudadano, ¿cuál sería la opción? No hay. No, yo hoy no te podría dar un solo nombre de alguien que pueda reemplazarlo, porque tenemos, mirá vos qué interesante, hace una década, un poquito más, toda una dirigencia política, empresarial, sindical, judicial, periodística, perdón por lo que te toca, que no tienen un proyecto de país. No hay, decime dónde hay en estos grupos que acabo de mencionar corporativos, gente que esté discutiendo un proyecto de nación, como el que alguna vez soñó Sarmiento. Sarmiento tenía un proyecto de nación y lo planteó. Y un proyecto enorme, ¿no? Digo, pensó una nación para un desierto, como dice el historiador Alperindón, y una nación para el desierto argentino. Perón fue otro de los líderes que tuvo un proyecto de nación, de país, y lo aplicaban. Hoy no tenés dirigencias que estén proponiéndote un proyecto de país distinto, industrial, con trabajo, con inclusión, para todos. Es muy interesante eso, la ausencia de proyectos de país. Así es. Bruno, muchísimas gracias, un gusto hablar con vos. Para mí un placer, como siempre. Saludos. Bruno Napoli, historiador, bueno, yendo un poco más a fondo de este capítulo que vimos ayer de reivindicación de la figura y además de la gestión de Carlos Menem. Las reivindicaciones históricas, como decía Bruno, nunca son inocentes, ¿no? Buscan modelos en el pasado para reivindicar el presente y de eso se está tratando esta reivindicación, este planteo que viene haciendo Javier Milei de sostener y de realzar la figura de Carlos Menem. Nos decía Bruno que implicaba también un cierto pacto mafioso de la sociedad argentina en los 90 con Menem, a quien le pedíamos estabilidad a cambio de que hiciera lo que al final terminó socavándole mucho la imagen a Carlos Menem en el ocaso de su periodo de poder. Con esto nos vamos, nos despedimos hasta el viernes, como siempre, a las 12:30. Chao, que tengan buen día.